Sabemos que pueden convencerte de que tenés un clon, que pueden infiltrarse en el FBI sin dejar rastros, e incluso te pueden hacer volver con tu ex. Ahora, ¿serán capaces de desenvolverse competitivamente en un MOBA? Antes de empezar, unifiquemos un poco los criterios. En Dota, muchas veces nos referimos a los distintos roles con un número que indica su prioridad de farm, o su necesidad de obtener recursos, por decirlo de otra manera. Por ende, cuando hablamos de posición 1, estamos hablando del hard carry, ADC o daño, dependiendo de dónde vengan. Mientras que si hablamos de posición 5, nos referimos al hard support, al soporte dedicado, o al healer si nos paramos en MOBA shooters, que, aunque si bien no siempre vamos a tener un healer como support, sería el rol equivalente. En la posición número 2 tendríamos al mid laner. A lo mejor el rol más difícil de ubicar en juegos como Paladins, que en paz descanse, u Overwatch, ya que tal vez lo primero en lo que se podría pensar es en un mid tank, un tanque de punto. Pero personalmente lo relacionaría más con una situación en la que dos flancos se encuentran cara a cara. Cuando mencionamos a la posición número 4, hacemos referencia al soft support, o jungla, o roamer, o flanco, que si bien en Dota desde hace un tiempo largo suele jugar la línea junto con su offlaner, la búsqueda desde el rol, la clase de personajes utilizados y demás sigue siendo la misma. En el centro de esta numeración nos encontramos con el posición 3, llámese offlaner, top laner o tanque, que nuevamente no siempre vamos a tener un PJ tanque en esta posición, pero sería el rol equivalente. Tal vez un poco más similar al off-tank que al tanque de punto. Cabe destacar que en Dota mayormente tenemos la fase de líneas cruzada, por lo que el offlaner va a estar laneando contra el hard carry, pudiendo presionar desde una etapa más temprana al potencial win condition del equipo enemigo. Arrancamos por quien creo yo que tiene el rol más marcado. Si bien la idea es no caer directamente en arquetipos como Lampón es serio y rústico, tiene que jugar de off, o Santos hace los planes y es el capitán, debería ser el Super 5, podemos notar con facilidad cuáles son las habilidades en las que Ravena se destaca. Este simulador, encargado de la caracterización, está acostumbrado a infiltrarse en medio de los rivales, por poner una palabra, sin ser detectado. Haciendo uso de sus habilidades actorales, de improvisación y adaptación, logra cumplir sus objetivos o, en su defecto, reconocer cuándo es que debe replegarse porque el panorama se tornó desfavorable. Ravena es un tipo por demás habilidoso, no solo en las características que naturalmente lo ayudan a llevar a cabo de manera efectiva los simulacros, sino que en toda actividad que se lo ha visto participar, se lo ha visto destacar, como por ejemplo en pool o bowling, dándonos a entender que tendría facilidad para utilizar personajes con mecánicas complejas, o al menos que requieran de bastante precisión. Sabemos que los MOBA son, sobre todo, juegos mentales en los cuales, si lográs quebrar la mente del rival, tenés un gran porcentaje de la partida ganada. ¿Quién mejor para intentar llevar a cabo esta tarea que el simulador más carismático de los 4? ¿A qué se apunta al resaltar este carisma? Básicamente a que es una persona que sabe comprarse a las personas. ¿Por qué logra esto? Porque sabe leerlas. Entonces también tiene la capacidad de quebrarlas, de reconocer su punto débil y explotarlo una y otra vez. Por todos estos puntos que venimos resaltando, creería que ya está más que claro que el rol en el cual Emilio Ravena lograría explotar más a fondo su potencial, haciendo uso de todas sus facultades, sería el de Super 4, a.k.a.
jungla, a.k.a. roamer, a.k.a. flanco. Medina es un tipo tranquilo, emocional, que en ocasiones se deja llevar por ciertos impulsos, pero sin que estos terminen siendo tan explosivos, como cuando en El Anillo de Salomón suelta a los peces en el mar, o cuando en el episodio final le dice a Simón, dueño de la juguetería, que Dios lo perdone, luego de ver la diferencia de precio entre los bebés con distinto color de piel. Como ex periodista, traslada su habitual labor de realizar investigaciones, profundizando en personas, historias, contextos, a su grupo actual. En otras palabras, es el encargado de reunir información, tanta como sea posible, ya que la misma resulta de vital importancia a la hora de tomar decisiones. Contemplativo, de perfil bajo, no se involucra en tareas que requieran grandes cambios de ritmo. Cabe destacar que acepta tomar un rol sacrificado cuando la situación lo amerita, como cuando en La Gargantilla de las 4 estaciones le dice a Pedro Velasco que pase más tarde por su habitación, para poder sacárselo encima y priorizar el bien común, el objetivo del grupo. Gabriel Medina es ese player que tiene constantemente un ojo en el minimapa. Podría desarrollarse tanto de offlaner, yendo hacia adelante, tranquilo en la frontline, reconociendo si es momento de split-pushear o de juntarse con su equipo, como de support 5, entendiendo qué tanto se puede, o no, ir separando de su carry para aprovechar cada segundo, colocar los wards que su equipo necesita en cada momento y reconocer fácilmente los lugares en los cuales el enemigo posee visión, parado tranquilo en la backlane mientras utiliza sus habilidades para cubrir y o habilitar a sus cores. Bueno, incluso también podría hacer esas cosas que mencionamos de off desde la posición de support dedicado, ya que podría tranquilamente utilizar personajes más tanques e incluso algunos que le permitan split pushear si es que es necesario. Como bien lo deja en claro en el primer episodio de la serie, a Pablo Lampone no le gusta improvisar. Simulador encargado de la parte tangible de los operativos, se encarga de conseguir, siempre cumpliendo con los timings, todos los elementos necesarios para llevar a cabo lo planeado, desde un taxi hasta alguien parecido a Paul McCartney, desde varios pares de gemelos hasta un tigre, o bueno, un puma. Y detengámonos un poquito acá. El resto del grupo se enteró al momento de verlo, que contaban con un puma en lugar de con un tigre, y era lo que estaba planeado. Cuando Santos lo ve, automáticamente le dice: Lampone, te pedí un tigre, a lo que este responde: está bien, pero costaba $800 por hora, y el contador dijo que estábamos excedidos. Hashtag hombre que resuelve. Es que realmente lo hace. Reiteramos, a Lampone no le gusta improvisar, y no lo está haciendo por gusto, ni se deja llevar por caprichos personales. El tipo cumple, siempre, en tiempo y forma, y si tiene que modificar algo puntual, como en este caso, lo hace con total certeza de que el cambio no va a tener repercusiones en la estrategia ya trazada, y evita molestar a sus compañeros hablándoles del mismo. Resuelve. Retomando un poco lo de la parte tangible, además de conseguir estos elementos, también se suele encargar de operar la parte técnica. Todo lo que tenga que ver con meter mano en cuestiones eléctricas, de comunicación, etc. En síntesis, tenemos a alguien que se inclina mucho más por lo concreto que por lo abstracto, que se encarga de cumplir siempre con los timings, que confía en su equipo y se centra en realizar sus tareas, en estar listo para cuando él mismo lo necesite, que se aferra a las builds que precisa en cada ocasión sin hacer cosas extrañas, que su equipo confía plenamente en él, dando por sentado que Lampone siempre va a cumplir, aunque en su momento se haya sentido algo agobiado por esto último. Claramente, Lampone es el carry que querés en tu equipo. Llegamos al capitán, al IGL, al que traza los planes, al que hace las calls. Pero no pequemos de cerrarnos en un rol por defecto simplemente por ser el capitán.
Francisco de Aguirre, más bien conocido como Mario Santos. Fue un niño prodigio que siguió estimulando sus habilidades a lo largo de su vida, con actividades como la lectura o el ajedrez. En esta última ha mostrado talento desde chico. Su padre documentó la primera vez que perdió contra él y de adulto lo vemos analizar varias partidas en simultáneo, ya sea con la música, astronomía, decoración, iluminación o diversas actividades en general, se muestra culto y sofisticado. Por consecuente, también bastante quisquilloso con prácticamente todo. Aptitud que podría verse reflejada al comprar exactamente lo que necesita para la fase de líneas, ya que conoce con precisión cómo va a ser el matchup. Si bien puede no ser considerado un líder nato que busque motivar constantemente a su equipo, es un excelente capitán y sus capacidades y eficacia son las encargadas de generar confianza absoluta en sus compañeros de equipo, terminando de generar ese liderazgo desde otro lado. Si tuviésemos que destacar una característica de Santos por sobre las demás, me inclinaría por su gran facilidad para leer patrones complejos, pudiendo utilizarlos al instante como información, al trazar el mejor camino a seguir. Si bien no interpreta personajes tan ostentosos como lo hace Ravenna, también logra encontrar formas de explotar el punto débil de la gente, y actúa como la situación lo demande para lograr los resultados esperados, ya sea frío y distante, con superioridad, amigable o hasta violento, como en el Testigo Español. Persona fría que, gracias a eso, nunca pierde sus capacidades y logra permanecer con el juicio despejado incluso en situaciones desventajosas, como en el robo del banco o cuando fue secuestrado. También sabe apropiarse o al menos sentirse cómodo en sitios que le son ajenos. Comencemos descartando. Hay un rol que claramente Santos esquivaría, y es el de hard carry, ya que no es alguien que se sentiría para nada cómodo farmeando para llegar a sus ítems mientras es su equipo quien mueve el juego, quien va haciendo espacio, quien va encontrando esos timings tempranos fuertes para explotar. Si Mario jugaría de carry, sin dudas limitaría sus capacidades, ya que él necesita situarse en un rol que le permita estar haciendo una lectura constante desde el minuto cero, ir trazando puntos, identificando esos detalles que solo él percibiría para generar ventaja a favor de su equipo. Ahora bien, de los 4 horrores restantes, no encontramos algún otro en el que desencajaría de una forma tan grosera como en el de hard carry. Pero, buscando descartar otro, me inclinaría un poco más justamente por el de posición 4. Sí, es verdad que como roamer podría estar mirando lo que pasa en todo el juego con una mayor libertad que en otros roles. Pero también es verdad que Santos no necesita eso, ya que por su facilidad para reconocer patrones complejos antes mencionada, podría hacer las mismas lecturas incluso jugando en roles que le exijan un poco más de atención focalizada, ya que él no perdería jamás esa vista amplia que lo caracteriza. Además, en muchas ocasiones el jungla es el playmaker, y la realidad es que tampoco necesita destacarse por habilidad, cuando ya lo haría por toma de decisiones y timings. Nos restaría. Posición 5. Como hard support, Santos necesitaría tener al lado a un carry bastante autónomo, ya que no sería ese support que te oficia de babysitter, estando dispuesto a jugar 10 minutos pegado al HC como dos mitades de un mismo elemento. Se lo ve más como ese support grid que conecta para conseguir un kill, que te ayuda un poco a acomodar la línea y ya está trabajando en otras cosas a lo largo del mapa, que consigue de manera temprana ítems grandes para su rol, proponiendo con los mismos toma de objetivos casi inevitables. Posición 3. Tanto de offlaner como de hard support utilizaría personajes con características similares. Personajes que te presionan temprano, que requieren micromanejo de unidades e incluso algunos poco usuales de ver en su rol, porque encuentra la forma de sacarle provecho. No sería simplemente el típico frontlaner o iniciador,
pero sí el offlaner que desde su rol logra carrearte el juego, empujando al equipo enemigo a posiciones incómodas, jugando más con el todo, es decir, con el terreno, con la visión, con distracciones, contra iniciaciones fuertes, todo lo que se traduzca a pequeñas victorias contundentes con las cuales van ganando objetivos. Y posición 2. También mantendría este estilo de juego que venimos deduciendo. No sería el típico mid laner que simplemente quiere demostrar que tiene más habilidad que el otro en el 1 versus 1. Su búsqueda continuaría siendo más de conseguir victorias a través del pensamiento lateral. Sería ese player que te encuentra joyitas ocultas del meta, combinaciones de héroes con builds, con una progresión de ítems específica que en situaciones determinadas serían demoledoras. E incluso en este rol continuaría jugando con la mente del enemigo, explotando sus puntos débiles para conseguir cosas para su equipo, ya sea forzando TPs, baiteando habilidades o simplemente haciéndose cargos de tareas que no suelen recaer sobre el mid laner, pero entiende las ventajas de modificar la ecuación y le permite a su equipo salir de lo convencional. En fin, un estilo de juego bastante marcado, 3 opciones en las cuales podría desenvolverse, así que en un ratito, a la hora de confeccionar el roster, decidiremos cuál es la mejor opción. Ciertamente, la Brigada B no nos ofrecería grandes players. Sería más bien ese grupo de amigos que se anota a torneos casuales los fines de semana, posiblemente con limitación de medallas, por el simple hecho de jugar entre ellos y celebrar si logran ganar algo. Entonces, hagamos una pasadita, al menos un poco por encima, para después definir cuál sería su roster. Martín Vanegas pide un préstamo para abrir su locutorio, convencido de que va a llegar a conseguir los recursos para pagarlo, pero se le escapan los tiempos y termina necesitando que le consigan más. Gente que a lo mejor no debería encargarse de eso. Yo creo que Vanegas es ese offlaner que sigue jugando esos héroes situacionales que eran fuertes cuando aprendió a jugar y le terminaron gustando, que no entiende ni quiere entender por qué ya no son buenas opciones, y efectivamente en su bracket, cuando los piquea y llega a sus ítems, tarde o temprano termina ganando sus partidas, carreando algunas veces, pero bueno, claramente en partidas competitivas es más difícil que esto se cumpla, pero sigue apostando por su confort y muchas veces termina necesitando que hasta el hardcore le haga espacio. Arturo Gaona, mejor conocido como el asistente, ya venía colaborando con los simuladores desde el principio de la serie, por lo que desconocemos cómo fue que se conoció con el grupo. Hombre de pocas palabras, que le hace honor a su apodo, que siempre está justamente para asistir, para realizar esas pequeñas tareas que son necesarias para que el equipo funcione. Una vez formada la Brigada B, se empezó a encargar de la planificación y estrategia, al igual que Santos. Podríamos entonces entenderlo como alguien que aprendió a jugar empezando desde el rol de subordedicado, mientras lo iban guiando, y que a la hora de armar su nuevo team con amigos, él fue quien tomó la posta, conservando su rol, pero oficiando también de capitán, al ser uno de los que mejor supieron escuchar haciendo caso cuando jugaba con quienes eran mejores que él. Y ahora es quien más noción del macro tiene, hablando claro, teniendo solo en cuenta a estos 4 players puntuales. Lucio Bonelli, hard carry, perfil similar al de Lampone, pero con un nivel bastante más bajo en el aspecto profesional. Peca de confiado, por lo que podríamos asumir que es de aferrarse al pie de la letra builds viejas o actualizadas, pero que las vio en algún video, sin buscar adaptarlas independientemente de que el early game haya sido muy bueno o muy malo. También le gusta teclear aunque lo hayan carreado, como cuando dice que el tipo al que le debía plata estaba nervioso, al estar ganándole el PvP de pesca intervenido por los simuladores.
Feller es un estudioso. No solo daba las visitas guiadas en la lechera en la cual trabajaba, sino que incluso cuando hicieron el simulacro para ayudarlo, hubo un momento en el que tuvieron que interrumpirlo, porque no paraba de tirar datos súper específicos sobre el pueblo natal de Chávez, y ya empezaba a perder la naturalidad. En la Brigada B se encarga de la caracterización. Tiene su carisma y, aunque sea bastante humilde, se tiene confianza. Característica que se resalta, por ejemplo, cuando intenta conseguir trabajo en un lugar en el cual no cumplía con los requisitos. Pidió hablar directamente con los dueños, seguro de que podía convencerlos. Ciertamente, estamos hablando de alguien que se lee los parches ni bien salen, que se los estudia y a la hora de jugar tiene en cuenta esos pequeños datos que no todos recuerdan. Lo veo bastante tanto en la jungla como en la mid lane, buscando mover el juego desde su lugar, estando al tanto del meta actual y, por qué no, probando algunas cositas nuevas que cree que podrían llegar a funcionar. Llegamos a uno de los mejores personajes de la serie, el único que logró ganarle a Santos o a los simuladores en sí, en su propio juego. Es tanto el respeto que despertó en el grupo protagonista de la serie, que al separarse lo dejaron a cargo de la organización. Estamos hablando nada más ni nada menos que del señor Marcos Molero. Molero es un tipo que venía arrastrando tamaña desmotivación durante varios años. Debido al presente que le tocaba vivir, había analizado la posibilidad de ponerle fin a su historia. Como consecuencia de esto es que nos encontramos con alguien que parece no tenerle miedo a nada. No por ser alguien valeroso, sino por lo poco que realmente podría llegar a importarle que las cosas le salgan bien. Ojo, esto no significa que sea alguien descuidado. Es alguien súper capaz, que sabe ser meticuloso y precavido, sobre todo una vez que logra encontrar la motivación. En su trabajo se encargaba principalmente de evitar que la gente se salga con la suya. Siendo más específico, solía descubrir infidelidades. Y bueno, luego se encargó de encontrar y desenmascarar a los simuladores. Este detective no tiene ningún inconveniente en tratar con todo tipo de personas. Y estamos hablando de trato directo. Se mete en un hospital psiquiátrico y le saca la ficha al toque a Máximo Cosetti, a quien logra quebrarlo haciéndolo hablar. Se le ríe en la cara a Milazzo, con total impunidad. Marcos está siempre un paso delante del resto. Incluso logró estar un paso delante de los simuladores, que siempre están al menos un paso delante del resto. Por si fuera poco, mientras hacía esto, también se puso un paso adelante de Milazzo, ya que recordaba que este siempre disparaba al pecho. Entonces tomó los recaudos necesarios para, cuando Franco Milazzo quiso ir por un camino que no le gustaba nada, confrontarlo, ganando tiempo para Ravenna. O dicho de otra manera, tirando el centro para que los simuladores puedan hacer su jugada y frustrar los planes del susodicho. Todo esto saliendo ileso. En fin, así como los carries son los encargados de hacer que su equipo gane la partida, por decirlo de alguna manera, podríamos también decir que los offlaners son los encargados de que el otro equipo no gane la partida. Molero se enfrenta a lo que se tiene que enfrentar, estando constantemente metido, expuesto a lo que haya que exponerse. Frustra los planes enemigos, disfruta el quebrar a las personas, las lee, se adelanta. Tiene facultades de sobra tanto para comprar ítems defensivos, anticipándose a builds que van a armar los enemigos, como para entender cuándo debe escripullar,
cuándo debe presionar a alguien en específico, cuándo debe pelear e incluso para utilizar personajes que sean fuertes contra iniciadores, logrando encontrar el momento justo y consiguiendo ganar TFs importantes para su equipo, aún en situaciones desfavorables. Javier Loyola, torpe pero honesto y dedicado. Confía en su intuición, pero más aún en la palabra de quienes fácilmente reconoce que saben más que él, pudiendo así ser guiado a través del camino que va a desembocar en la resolución de conflictos o toma de objetivos. Recordemos que es tanto el potencial que los simuladores ven en este policía, que es, junto con Molero, la otra persona que se va a hacer cargo del grupo luego de su separación. En síntesis, tenemos a un player que escucha, que mejora, y mejora, y mejora, porque sabe escuchar. Cuando aprendí a jugar lo tenía soporteando, simplemente porque alguien tenía que hacerlo, pero una vez que se topó con la gente adecuada, lo ayudaron a que descubriera el rol en el cual mejor podría desarrollarse. Descartaría bastante rápido las posiciones 4 y 2, ya que por lo general requieren de bastante skill, y aunque vaya mejorando como player, la torpeza que carga es una característica bastante fuerte en él, por lo cual no se sentiría cómodo en estos roles. Después también podríamos dejar afuera la posibilidad de que juegue de offlaner, por la firmeza que necesitaría para encontrar desde temprano los momentos para presionar. Muy posiblemente se sobreextendería bastante, al igual que cuando haya que split pushear. Y bueno, ciertamente el utilizar personajes que requieran micromanejo de unidades no es algo que lo beneficiaría. El Super 5 debería activar bastante rápido, molestar al enemigo desde el minuto 0, colocar wards estratégicos anticipando lo que puede llegar a pasar a continuación en la partida, y todo esto podría volverse sobreexigente para el pobre Loyola. En fin, medio por descarte, sin desestimar este método válido de búsqueda, Loyola encuentra en el rol de hard carry su confort, siendo este el que le permite desarrollar cada vez más sus capacidades como jugador. Con un buen capitán que lo guíe, puede escuchar las sugerencias de ítems en el caso de que necesite una build un poco salida del molde, puede preocuparse por crecer, por juntar recursos y estar listo para responder a todas las calls que se le hagan, juntándose con su equipo cada vez que sea necesario. Con el tiempo iría aprendiendo estos patrones que le indican cuándo se requiere un ítem en lugar de otro, que le indican cuándo es mejor pelear, cuándo es mejor evitarlo, y así con los distintos aspectos de la partida, lo que también lo haría crecer como jugador individual, no solo como compañero de equipo. Hay una persona que es por mucho la más tryhard que este universo nos puede ofrecer: Franco Milazzo. Valentía y fuerza contra cualquier amenaza. Milazzo tiene ese ego característico de los carries, y sí, no tiene mucho sentido darle vueltas a algo tan claro. Es un tipo carismático que aprovecha esta característica para conseguir lo que desee de otras personas, como cuando le saca información a la azafata o cuando atraía a las víctimas de sus estafas. Y hablando de eso, es alguien que identifica fácilmente a los vulnerables, para explotarlos consiguiendo así recursos de manera constante. Siempre está dispuesto a pelear y siempre está seguro de ganar. Y bueno, en cuanto a confrontaciones físicas, por lo general gana. Tanto los simuladores como Molero le ganaron por una cuestión más bien estratégica. En fin. Por todo esto podríamos decir que sabe reconocer cuáles son sus batallas, y siempre, o casi siempre, que sepa que tiene lo necesario para ganarlas, batalla y gana. Un tipo súper enfocado que sabe cómo sobrevivir a panoramas hostiles y, nuevamente, conseguir recursos incluso en estas situaciones. Un
tipo que conoce bien todos los matchups, que juega agresivo desde el minuto 0, cuando tiene que hacerlo, y en líneas complicadísimas sobrevive, forzando el error de los rivales, o replegándose para recuperarse cuando sea necesario. Y se recupera, sin gastar un centavo de más en consumibles. Un tipo que carrea. Douglas Jones. Bueno, ya terminamos con los personajes más relevantes para comenzar a armar los rosters. Pero como tenemos 2 grupos de 4 y 3 players sueltos, o bueno, un grupo de 2 y 1 suelto, si se quiere, está bueno sumar alguna cartita extra por si llega a hacer falta. Ahora bien, entre todos los colaboradores hay uno que se destacó por su solidez. Un tipo serio que siempre cumple y no genera ningún tipo de problemas para los demás integrantes del grupo. Bueno, podríamos pensar en Satanás, pero ya quedó claro que simplemente lo llaman cuando no queda otra. No es alguien a quien buscan constantemente para trabajar codo a codo. En fin, no tenemos mucho más para decir de Douglas. Personalmente, interpreto que no podemos inclinarnos por ningún rol por lo encima de los demás, sino que es más bien un player que tiene su pool de héroes, no muy extenso, pero son todos personajes que conoce a la perfección, y no tiene problemas de jugar ningún rol, siempre y cuando pueda hacerlo utilizando sus héroes. Dejémoslo como comodín. Matías Miggins, el joven simulador. Este no logró siquiera ser un colaborador, pero no por falta de facultades. Tenía el deseo de directamente ser un nuevo integrante del grupo, pero claramente por su edad no iban a exponerlo a los simulacros. Bueno, tal vez también por algo de desconfianza, posibles errores a los que lo podía llevar su inmadurez, como seguir impulsividades diciendo que suelen desarrollar planes milimétricos. A lo mejor simplemente no querían tratar con esto. De todas maneras, Matías logró cumplir a la perfección con la parte que le correspondía y se quedó con hambre. Como no pudo sumarse a los simuladores, consiguió su gente y a su manera logró jugar el juego, consiguiendo buenos resultados. Estamos hablando de ese pibe que se dio cuenta que era bueno y quiere ganarlo todo, que se juega 15 partidas por día y busca mejorar constantemente. Esa sangre joven que cada tanto aparece y todos lo ponen en la mira, sabiendo que al enfrentarse a él no pueden simplemente tratarlo como un player más. Creo que todos estamos bastante de acuerdo con que se desarrollaría ya sea de mid laner o de hard carry, y si le dan la oportunidad, francamente, brillaría. Llegó el momento de confeccionar los rosters. Si les viene gustando el formato, recuerden que pueden activar la campanita, dejar su me gusta y por supuesto también comentarme si están de acuerdo o no con los roles, si armarían los equipos de una manera diferente y demás. Por mi parte, siempre feliz de abordar todas las discusiones que se presenten. En fin, para el team del grupo protagonista de la serie tenemos 2 players ya ubicadísimos: Lampone de posición 1 y Ravena de posición 4. Ahora bien, sabemos que tenemos que llamar a un quinto player y que por los análisis hechos a los simuladores restantes podríamos tranquilamente llamar a un mid laner y hacer que este grupo, que tan buen trabajo en equipo hacen, esté teniendo conexiones entre sus integrantes desde momentos tempranos de la partida. Entonces vayamos por ahí en una primera instancia, a ver si cierra la cosa. Ambos podrían jugar tanto de 3 como de 5. Yo pondría a Santos de 3 y a Medina de 5. Paso a explicar por qué. Primeramente habíamos dicho que Santos podría jugar de hard support siempre y cuando tenga un carry que se las arregle bastante bien solo para él poder ir teniendo más libertad.
Y no es que Lampone no sepa trabajar solo, sino que al ser alguien que se inclina más por ir hacia lo concreto, no le va a encontrar mucho sentido sacrificar ciertos aspectos en el carry para darle libertad al support. Además de esto, si dejamos de un lado a Lampone con Medina y del otro a Santos con Ravena, estamos haciendo una distribución bastante lógica e interesante, ya que entre el hard carry y el hard support formaríamos un dúo que se suele encargar de la parte dura de los operativos, es decir, de la parte tangible, de lo concreto. Lampone de los materiales y la movilidad, y Medina de la información, los factos. Mientras que del otro lado del mapa estaríamos juntando a quienes se encargan de la parte blanda, de lo más abstracto. A Ravena personificando ya sea a sus diversas creaciones o a X personas por las que se hace pasar para adaptarse a cada situación, y a Santos que analiza toda la cuestión para proponer un camino para resolver los operativos. Cabe también destacar la sinergia que suelen tener entre Santos y Ravena, y la confianza del líder del grupo hacia este último. Que cuando se habla de los planes, si Mario busca una mirada cómplice de aprobación, la encuentra justamente en los ojos del camaleón. Faltando el mid laner, la realidad es que podríamos conformar un equipo más sólido desde lo inmediato con Douglas. O incluso pidiéndole a Molero que juegue de mid, que si bien su main role es el de offlaner, por su estilo de juego no le quedarían tan lejana la posibilidad de adaptarse a esta nueva senda. E incluso el capitán se encargaría de proponer estrategias con las cuales pueda fácilmente sentirse cómodo. Pero, si apostamos a largo plazo, estoy convencido de que conseguirían el nivel más alto como equipo ubicando a Matías Miggins en la senda central. Hay que tomar una decisión. Y sí, yo me la jugaría ciegamente por mandar al pibe mid. Además, teniendo a Santos de capitán, sabemos que jamás titubeó a la hora de desarrollar planes rebuscados, que requieran del cumplimiento de muchos puntos para que funcione, teniendo de objetivo la creación del mejor roster posible. Creo realmente que él arriesgaría por el joven Miggins. En el team de la Brigada B tenemos a Vanegas de offlaner, al asistente de Support 5, a Bonelli de hard carry, y habíamos hablado de que Feller podía ir tanto roamer como mid. Claramente es alguno de los simuladores el más apto para completar este equipo. Tal vez la opción que los haría a un equipo de mayor nivel sería llamar a Santos y pedirle que juegue de medio. Pero más de uno se resistiría a esta idea, al saber que si juega Santos va a querer controlarlo todo. Y prefieren seguir manejándose bajo sus propios criterios. Además, recordemos que este no sería un equipo muy competitivo, o al menos no a un alto nivel. Por ende, terminarían dejando a Feller en la senda central, capitaneando tranquilo mientras que le piden a Ravena que juegue de 4. Total, mucho problema nos haría, y más de una vez terminaría carreando incluso desde esa posición. Para finalizar, voy a armar el mejor roster que considero que podría salir de este universo, sin limitaciones predefinidas por grupos ya confeccionados. Posición número 1. Franco Milazzo. Insisto en que es el player más tryhard que tenemos. El carry que siempre llega a sus ítems. Ese al cual nunca logran incomodarlo. ¿Qué carrea? Gracias a la clase de jugador que es Milazzo, tenemos la posibilidad de explotar al máximo el estilo de juego que tendría el capitán Mario Santos en la posición número 5, pudiendo permitirse ser tan greedy como considere necesario, sin que eso afecte en lo más mínimo a su carry. Se juntan, matan.
se separan y ya está Santos haciendo otras cosas. También mantendría la sinergia antes mencionada con Ravenna, quien aún estaría jugando de Support 4, pero esta vez la sinergia viene desde otro lado. No estarían tan juntos desde el minuto 0, pero sí mantendrían una comunicación constante para ir moviendo el juego desde rotaciones tempranas coordinadas, que descolocarían al enemigo. En la posición número 3 ubicaríamos al señor Marcos Molero, básicamente por todas las características antes mencionadas que lo harían brillar en este rol a un nivel altísimo, pero esta vez con el plus de estar acompañado por, al menos hasta ahora, dos de los simuladores, dos de estos tipos que le devolvieron el entusiasmo, con los que comparte una admiración y respeto mutuo. Si esto no lo lleva a su frame, no sé qué lo hará. Y en mid al pibito estrella, Matías Núñez. Como antes se mencionó, sangre joven, mucho talento y dedicación. Hambre. Son tantas las ganas que Matías tenía de jugar, y más con dos de estos players en particular, que realmente lo va a dar todo. Además, al tener este equipo, no se dejaría llevar por el ego. No tendría problema en jugar ningún personaje que le pidan que juegue, y cumpliría todas las calls sin problema.